San Juan capítulo 6, del 11 al 13. ¿Cuánto estamos? Bueno, dice allí las Sagradas Escrituras. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vamos a sentarnos. Vamos a hacer una corta oración pidiéndole a Dios que nos provea de la sabiduría y del entendimiento. Padre, te damos las gracias en esta hora. Te agradecemos por tu bondad, por tu amor y por tu gran misericordia. Y rogamos para que sea tu presencia en este lugar, abriéndonos el entendimiento y dándonos la capacidad para comprender y entender lo que tú nos quieres ministrar en esta hora a través de tu bendita palabra. Bendigo a cada uno de los que están acá y ruego que esta palabra sea edificación para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Bueno, la Biblia nos registra allí uno de los tantos milagros que se manifestaron en relación a aquel grupo de personas que estaban necesitadas. Allí la Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo se dirigió a ciertos lugares. Cuando iba a aquellos lugares, la palabra de Dios nos habla de que mucha gente acudía donde Él. Esas personas que acudían a Él eran personas de diferentes tipos de necesidad. Había gente con problemas de salud, había gente con problemas espirituales, pero también en ese grupo de aquella gente que acudía donde Él, había gente con problemas o situaciones económicas, con necesidades económicas. Entonces, cuando allí estaba Jesús, la gente acudió. Dice que las multitudes empezaron a acudir donde Él se encontraba. Pero cuando empezó a asistir la gente allí, y después de Él orar por los enfermos, ministrarles, los endemoniados, vio y empezó a enseñarles. Pero la gente se empezó a quedar allí. Se empezó a quedar allí. Y pasaron las horas después de quedarse allí. Y la gente llegó un momento donde la gente, ya de estar desde bien temprano, en el transcurso del día, dice la palabra que empezaron a sentir hambre. Se manifestó una necesidad en ellos que fue el hambre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenían hambre allí? ¿Será que alguno de ellos de pronto no cargaban, no llevaban lo suficiente para sus salidas o aquellos momentos donde se desplazaban a algún lugar? Y resulta y sucede que allí encontramos algo que de pronto no vemos en el trasfondo de la parte de lo que tiene que ver qué estaba pasando con el pueblo. El pueblo de Israel en esos momentos y muchas de esas naciones que estaban en su alrededor estaban pasando por grandes necesidades. Estaban viviendo grandes necesidades. ¿Por cuáles las razones por las que estaban pasando esas necesidades? Resulta y sucede que ellos, de cierta manera, hubo un abandono, se dejaron de Dios. Y por el abandono y haberse dejado de Dios, usted sabe que cuando uno se deja de Dios, las cosas dejan de marchar bien. Las cosas empiezan a marchar mal. Y a ellos, cuando Dios los puso a ellos por cabeza, cuando Dios los puso a ellos para que gobernaran y se enseñorearan de otros, ellos empezaron a pasar a ser enseñoreados de otros reinos y de otros imperios. En ese entonces había un imperio que se llamaba el Imperio de Roma, que estaba gobernado por Herodes el Grande y que después de su muerte pasó a ser gobernado por sus hijos. Ese territorio, había un territorio donde estaba ubicado Israel, se dividió en 3 hijos y cada uno tenía un señorío. Ahora, este emperador y estos emperadores que estaban allí, este gobierno que está allí, el Imperio Romano, cobraban grandes impuestos
a las mismas personas y a los mismos judíos. Y los impuestos que les habían obligado a pagar, de cierta manera estaban obligados a pagar, y ellos tenían quien cobrara esos impuestos. Por eso la Biblia también nos habla de otro grupo que tienen que ver con los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, y eran personas que eran muy aborrecidas dentro del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué eran tan aborrecidas? Eran tan aborrecidas, la razón por qué lo aborrecían, porque aún ellos viendo la situación y las necesidades por las que ellos estaban viviendo, y aún así, sin compasión y sin misericordia, les obligaban a pagar esos impuestos. Ahora, la situación económica que estaban viviendo de ellos no fue cuestión de la suerte. Lo que estaba pasando y lo que estaban viviendo ellos era por fruto del pecado. Ahora, aquí aclaro algo. No todas las situaciones económicas por las que vive un hombre o vive una mujer tienen que ver por cuestión de pecado. Hay cosas que Dios las puede permitir. Hay cosas que Dios las puede provocar de cierta manera. No generalizo, pero ahí es donde cada persona tiene que considerar y tiene que mirar cuando vienen ciertas situaciones que lo están afectando, cuáles son las razones o cuál es el motivo o de dónde viene esta situación. ¿Sí vamos a entender? Entonces, la situación de ellas en sí era por la misma maldad, porque de cierta manera hubo un abandono a los principios de Dios, hubo un abandono a lo que sabían y a lo que tenían que hacer, y fruto de eso vinieron las consecuencias, donde lo que Deuteronomio 28 había dicho, de que si ellos no se sometían, si ellos no obedecían la palabra, en vez de ser cabeza, iban a ser cola. Entonces, en esa experiencia, ellos acudían, pero eran personas de bajos recursos y pasando por diferentes necesidades económicas. Ahora, esas necesidades que estaban viviendo ellos, al ver Jesús, acudir donde estaba Jesús, dice la palabra que el Señor se conmovió. Cuando usted va a mirar algunos pasajes paralelos, como Mateo 14, en relación también a la alimentación de los 5,000, como Marcos capítulo 6 y como Lucas capítulo 9, se va a dar cuenta que algo a lo que pasó allí fue que el Señor Jesús se compadeció de ellos, y en esa compasión que tuvo de ellos, ahí fue donde hizo el ¿qué? ¿Qué encontramos allí? Lo que acabamos de leer. ¿Hizo el qué? El milagro. Ahora, ¿pero qué lo llevó a Jesús a responder de cierta manera a esa situación de ellos? Hay algo que desconocemos, que en este pasaje no lo registra, pero sí en los otros evangelios, y es que el Señor tuvo compasión de ellos. Sintió compasión de ellos. ¿Y qué es compasión? Compasión tiene que ver con un dolor por alguien, por la situación en la que él está, y es un dolor profundo, pero que también lo lleva a hacer algo por esa persona. ¿Sí me voy a entender? Entonces allí vemos a Jesús que se compadeció de ellos y sabía que pues cómo los iba a devolver después de estar una larga jornada con él, y los iba a regresar sin nada. Entonces de allí vemos donde Jesús ya empieza a lo que tiene que ver cómo iba a suplir esa necesidad de ellos. Ahora, hay algo que muchos de nosotros desconocemos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y vemos comportamientos de Jesús y los miramos y decimos, wow, qué lindo. ¿Cuánto le ha pasado? Uy, qué belleza. Ay, mira lo que hizo el Señor. Y nos olvidamos de algo de lo que yo quiero estudiar y quiero centrarme hoy. Y es que todos nosotros nos olvidamos de algo. Y nos olvidamos que usted y yo estamos en la obligación, porque es lo que Dios estableció para todos los que somos creyentes. En Romanos 8:29 dice que Dios estableció que a todos los que nos llamó, a todos los que nos escogió, a todos los que nos eligió y a los que nos salvó, nos llamó a ser como ¿quién? ¿A ser como quién? No los escucho. ¿A ser como quién? A ser como Cristo. Entonces, cuando yo veo esa conducta de Cristo, yo tengo que empezar a mirar y a saber que en esa conducta estoy también yo llamado a ser. En ese comportamiento yo tengo que entender que la persona a la que Dios me estableció para imitar en cuanto a conducta y en cuanto a comportamiento y en cuanto a acciones y obras es ¿quién? Es Cristo Jesús. Ahora, allí allí que es lo que resalta también, allí no solamente resalta el milagro,
Y hay algo que muchas veces hemos resaltado, quizás el milagro, muchas veces en este pasaje hemos resaltado la fe, hemos resaltado algunas cosas, la compasión del Señor, pero hoy quiero resaltar algo que quiero desarrollar con usted y es en cuanto a lo que es la generosidad. Voy a hablar acerca de lo que es la generosidad y el obrar de ella. Vamos a hablar acerca de eso, lo que es la generosidad y el obrar de ella. ¿De qué vamos a hablar? La generosidad y el obrar de ella. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos también por eso? Porque si Jesucristo, en Cristo fue una de las cualidades que se manifestó a través de las Sagradas Escrituras, y la Biblia nos registra de esa cualidad en Él, que fue una de las cualidades en las que Él se destacó. Yo como seguidor de Cristo, yo como discípulo de Cristo, mírenme acá, yo como creyente y como seguidor de sus enseñanzas, yo tengo que también entender que yo también tengo que involucrarme con este principio, con esta cualidad, y es la cualidad de la ¿qué? No los escucho. De la generosidad. Ahora, ¿qué es generosidad? Como primer punto, vamos a definir lo que es la generosidad. La palabra generosidad es la inclinación a dar o la inclinación a compartir. Eso es generosidad. Es la inclinación a dar o la inclinación a compartir. O sea, que toda persona que comparte, toda persona que da, se está moviendo en la cualidad de la generosidad. Pero escuche bien, de dar o compartir a otro, no a uno mismo. Porque hay gente que comparte mucho consigo mismo. Son muy generosos, son muy amplios, son muy generosos. Pero no. La generosidad no se aplica con nosotros mismos. La generosidad aquí tiene que ver con la inclinación a dar y compartir, pero es con otros. ¿Cuántos están acá? Ahora, vamos a mirar lo que es la generosidad. Como segundo punto, vamos a hablar acerca de la generosidad como una cualidad de Dios. La generosidad como una ¿qué? Como una cualidad de Dios. Ahora, si hay algo que me registra la Biblia en relación a Dios, es que Dios es generoso con nosotros. Es tan generoso que ¿cuántos de nosotros a diario recibimos de su provisión y de su alimento? Y mire, es tan generoso que ¿sabe con cuántos alimentos usted puede aguantar todo un día? ¿Con cuántos alimentos necesita para salir, para mantenerse y poder responder? Usted con 3, usted como que es hermano de Carlos. Bueno, no, normalmente se cree que una persona con una comida puede sostenerse, pero una buena comida. Pero Dios es tan generoso que no solamente nos da una, sino que comúnmente, algunos 6, no 3, hablemos de 3, sin exagerar mucho, hablemos de 3. Desayuno, almuerzo, y digo que es de Dios, porque la Biblia dice que Él es el que sustenta. En Hechos 14 dice que Él es el que sustenta a la creación. La Biblia dice que Dios es el que provee, que uno de los testimonios de Dios tiene que ver con dar alegría, alegrar nuestros corazones y llenar de sustentos nuestros corazones, de llenar de provisión y de alimento nuestras vidas. Ahí está operando la ¿qué? La generosidad de Dios. Ahora, no lo hace por un día. Por todos los días. ¿Qué hay ahí? ¿Generosidad o no hay generosidad? Ahora, la generosidad la veo yo también de parte de Dios a través de cuando a creación, la misma hizo que las plantas no solamente dieran un fruto una vez y ya. Siempre, ahí se ve que en la misma creación está viendo la ¿qué? La generosidad de Dios. ¿Cuántos están acá? Ahora, la generosidad de Dios también se hace visible. Por eso hablamos de que es una cualidad de Él. Al entregar a su propio Hijo, al entregarlo en una cruz a morir por nuestros pecados,
a exponerlo al vituperio, a humillaciones, ponerlo a la misma ira de él para favorecernos nosotros. Eso fue un acto. Por eso dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿O no? Ahora, la generosidad de Dios la vemos también a través del vestido. ¿O no? ¿Y cuántas cosas a diario nos está proveyendo Dios? Porque la Biblia dice en Mateo 6 que Dios es el que provee aún para nuestro vestido. ¿Por qué os afanáis por vuestra comida, o vuestra bebida o vuestro vestido? ¿Acaso vuestro Padre no sabe que ustedes necesitan de ello? Y Él aún cuida de todos nosotros. ¿Qué vemos ahí? ¿La qué? La generosidad del Señor. Pero no solamente, le podría seguir hablando de cantidad de maneras de cómo Dios hace muestra de su generosidad. Es tan generoso que Él no sabe sino dar. Y mire, y es tanto que el propósito de Él a través de la fe de Jesucristo es darnos una vida, no por unos días. Imagínese, una vida ¿qué? Eterna. ¿Qué me está manifestando Dios a través de eso? ¿La qué? La generosidad. Y es hasta generoso, no, mire, hasta con los malos. Porque también a ellos le va a dar eternidad, pero en el infierno. Sí. No sabe dar nada a medias. En el infierno, a los que no creen serán condenados por unos días. ¿Por cuánto? Por o sea que Dios es generoso o no es generoso. Ahora, no solamente lo veo en todas estas maneras, sino que también en este texto me muestra la generosidad del Señor. Ahora, ¿dónde? Quiero que vaya al verso 11. Dice que después de estar allí, dice que Jesús le llevaron unos pocos panes y unos pecillos, 2 pecillos y 5 panes de cebada. Y dice que tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, después de bendecirlos, porque es algo que ojalá aprendamos y de bendecir, de dar gracias siempre a Dios por lo que nos por lo que nos da y por lo que tenemos, porque hay gente tan ingrata que siempre antes está pensando, está quejándose por lo que no tiene. En vez de darle gracias por lo que tiene, siempre están quejándose por lo que les hace falta. ¿Cuántos hay ingratos acá? ¿Sí hay ingratos acá? Bueno, pero vamos a cambiar esa conducta de ingratitud para ser un pueblo agradecido. Porque es lo que Jesús hizo, la gratitud. A través de la gratitud, en estos días nos enseñaba el pastor, los milagros se facilitan. La gratitud facilita los milagros. La ingratitud los aparta y los aleja. Y vemos que Él da gracias. Y luego dice, y los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron ¿qué? Paren ahí. Entonces vamos a mirar la generosidad como una cualidad de Dios. Lo primero que hace el Señor, ¿qué tenían esas personas allí? ¿Qué es lo que tenían? Hambre. ¿Qué es la primera? Ahí es donde se ve la generosidad. Les da para calmar el hambre. Entonces mire la generosidad del Señor. Primero, les da para calmar su hambre. 2, no solamente se conforma con calmarles el hambre, sino que luego dice que, ¿qué dice allí? Dice que se saciaron. Escuche bien. Entonces vamos a mirar, primero les suple la necesidad. Y 2, luego permite que se sacien. ¿Sabe qué es saciarse? Es comer hasta decir no más. Que de modo que le sirvan a usted el plato y de pronto le sirvieron el plato y usted empieza venga, le traigo el postrecito. No, ya no más. Estoy ya no me cabe. Yo a veces digo, mire, la tolva ya me quedó, ya se me alumbró el bombillo. Estoy hasta aquí, no más. Quedé como. Y no solo saciado, no solamente suplió la necesidad. 2, los sació. Porque es que cumple el principio que comerán hasta qué. Él no podía contradecir lo que una vez dijo allí en Deuteronomio, que iban a comer
¿Hasta qué? Hasta saciarse. Y 3, la generosidad también se va, dice, y dice allí, verso 13, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5, que los 5 ¿qué? Panes de cebada sobraron. ¿Qué recogieron? ¿Cuántas cestas? 12 cestas de pedazos. ¿Generoso o no es generoso? Primero, ¿les calma qué? El hambre. Segundo, porque una cosa es que le calme el hambre a alguien. Se la calmó. Sí, ya quede como mejor. Pero quedó por espacio. Hay veces le digo, hay veces voy donde mi hermana y le digo, hermana, cuando me da el almuerzo, hermana, Dios le bendiga por el almuerzo, pero por aquí me quedó como un vacío. Aquí me quedó como, por aquí me quedó como un huequito. Le digo yo, hay veces por ahí de la risa, ay, hay más, si quiere dígame. Por aquí me quedó un hueco. O sea, que estoy diciendo que me falta qué, que quiero qué, saciarme. Pero el Señor no solamente les calmó el hambre, los sació y les dio ¿para qué? No, ya hablamos de saciar. Para que les sobrara. Les sobró. Ahora, mire la cualidad de Dios. Y yo me pregunto, ¿será que muchos de nosotros ya estamos marcados y definidos en esta cualidad? Amén. ¿O a mentiroso? Porque cuando usted me está diciendo amén, así soy yo, pastor. A mí me gusta dar, calmar, saciar y lleve de más mi hijo. ¿Cuántos están acá? ¿Y por qué les hablo esto? Porque, hermano, si esto es una cualidad de Dios, esto también tiene que ser una cualidad mía. ¿Y por qué tiene que ser una cualidad mía? Porque la Biblia dice que yo soy su discípulo y todo discípulo aprende de su maestro, de sus enseñanzas, de su forma de vida. ¿Cuántos están acá? Ahí vemos la cualidad de Dios a través de la inclinación a dar y compartir, pero no vemos solamente supliendo una necesidad, sino saciando y aún dándoles ¿hasta qué? Hasta que le sobró. Lo sobrante se pudo recoger y ser utilizado, de modo que vemos que ninguna bendición el Señor quería que se perdiera. ¿Cuántos están acá? Ninguna bendición se perdiera. Ahora, primero hablamos de qué es la definición de la generosidad. 2, hablamos de la generosidad como una cualidad de Dios. Y 3, la generosidad es el amor en abundancia. Vamos a hablar acerca en qué se sustenta la generosidad o en qué se apoya. La generosidad se apoya en el amor. 3, la generosidad se sustenta a través o se apoya en el amor. ¿Cómo así? Nadie puede ser generoso al menos que viva sea una persona poseedora del amor. ¿Y por qué hablo de ser poseedora del amor? Porque mire, cuando usted va a ver si hay algo que lo impulsó al Señor a dar a su hijo, ¿fue qué? El amor. O sea que la generosidad se respalda con el amor. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿qué fue lo que movió a Jesús? Saciar esa necesidad de esas personas, calmar el hambre. El amor, porque la compasión, nadie puede ser compasivo. Nadie puede sufrir compasión por alguien si no es una persona que ama. ¿Cuántos están acá? Y por eso toda persona que es generosa es una persona que también brilla por el amor. Como lo contrario, una persona mezquina, que es lo contrario a ser generosa, es una persona carente de amor. ¿Cuántos están acá? Una persona mezquina es una persona carente de amor, mientras que una persona generosa es una persona que abunda y sobresale en él. ¿Cuántos están acá? En el amor. ¿Estamos acá? Ahora, hay una cualidad que se llama ¿qué? Que la generosidad se respalda por bajo el ¿qué? Bajo el principio del ¿qué? Del amor. Pero el amor
tiene que ser algo en abundante, porque imagínense si Dios no tuviera amor en abundancia. Yo creo que las bondades de Dios ya hacia mí hace mucho se hubieran ¿qué? Acabado. Pero ¿qué es lo que lo hace a Él? Seguir y seguir y seguir hacia mí, a pesar de mis errores, a pesar su qué, de seguir siendo bueno conmigo, de seguir dándome vida, de seguir dándome provisión, de seguir dándome sustento, de seguir dándome tantos medios para mi bienestar. Su qué, su abundante qué, amor. Y cuando una persona carece de ese amor, pues carece también de qué, de ser qué, carece de ser qué, generoso. ¿Cuántos me están comprendiendo? Ahora, ¿por qué? Si usted va a mirar, quiero que vaya a Mateo 15:32 y quiero mostrárselo, porque allí vemos que no solamente Jesús, que es, y allí sí nos muestra, sí nos habla, este texto de San Juan no lo muestra, pero allí en el Evangelio de San Mateo 15, en ese milagro, nos habla de que en la alimentación, y luego no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, porque luego dice que alimentó también luego primero 5,000 y luego a 4,000. Y dice en el verso, lea conmigo el verso 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: ¿tengo qué? Compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen de qué que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Otro milagro. Ahora, hoy hizo otro milagro. Ahora, ¿por qué hizo otro milagro? ¿Por qué? Después, ¿por qué volvió y los sació? ¿Por qué? Porque algo que abundaba en Jesús era el qué. ¿Era el qué? El amor. Y la generosidad se sustenta o se respalda con el amor. Ahora, vaya a San Juan nuevamente. San Juan capítulo 6. Quiero mirar algo con usted. ¿Sabe que este milagro de los 4,000 fue después? Primero hizo el milagro de los 5,000 y luego hizo el milagro de los 4,000. San Juan 6. Y quiero que vea conmigo el verso 26 y 27. Y le voy a mostrar el amor, cómo el amor es el motor que lo impulsa a él a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? Generoso. Vamos a leer el verso 26 y 27. Respondiendo Jesús, mire, todo esto en San Juan, todo esto acontece en los mismos momentos, en el mismo momento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis ¿qué? El pan y os saciasteis. Ahora, volvieron a buscar. Dice que Cristo le dijo: ustedes me buscan a mí. Después de un lapso de tiempo volvieron a buscarlo a él. Pero él les dice: ustedes me están buscando ¿por la qué? Por la comida. Ahora, escúcheme bien. Si el Señor sabía que ellos iban donde él, era más por su qué, por su generosidad. Porque mire, a un generoso no le faltan los amigos. A un generoso no le falta quien lo quiera. Mire, va un generoso borracho, un borracho que le guste beber y es generoso, hermano. No, usted no lo va a ver en ningún negocio solo. ¿Ah? Yo me acuerdo, yo tengo un cuñado y ese hombre, cada vez que cogía plata, pida lo que quiera. Llegaba el que día, pida. El hombre hacía trabajos de mecánico y hacía trabajos grandes. Y eso todo el que llegaba, el que veía, yo pago, y era así. Y ese hombre se gastaba en una tarde, una sentada, yo le digo por testimonio, 800, 900 mil pesos en una sentada, y el hombre ganaba harto. Pero vaya a mirar, en Proverbios dice que al generoso no le falta los amigos. Ahora, resulta y sucede, escúcheme bien, ¿por qué si el Señor, yo me hago un interrogante, si el Señor sabía que ellos lo buscaban por la comida y solamente por lo que les daba, ¿por qué fue generoso con ellos? ¿Por qué? Porque la generosidad se sustenta y se apoya siempre
En la cualidad del amor. ¿Cuántos están acá? En la cualidad del amor. Ahora, luego, verso 27 les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Miren acá, presten atención, miren. Ojo con esto. Mire, usted puede suplir las necesidades del hombre aquí en la tierra, pero eso no es suficiente para lo que se viene con él. Porque aunque viva en la mejor cama, aunque usted le conceda al esposo o a la esposa la mejor casa, aunque le conceda, hermano, esa nevera se la mantenga saciada de comida, a los hijos los mantenga bien vestidos, eso no va a determinar su futuro en el cielo o en la eternidad. Lo que define su eternidad en el cielo es el pan de vida, es su relación que tenga con Dios. Y muchas veces nosotros nos esforzamos mucho por lo perecedero y por lo eterno lo estamos completamente descuidados. Ojo acá, ojo acá. Entonces, muchos hermanos, he visto gente, ¿cómo es de supuesta? Mas no estoy queriendo decir que no hagamos bien, sí. Pero Jesús les dijo a ellos y les recalcó: aquí la prioridad. Porque usted puede dar, mire, usted puede coger al Padre y ponerlo y conseguir el mejor cementerio para darle la mejor sepultura a su Padre, pero eso no lo va a definir su eternidad. Usted puede darle a su hijo la mejor universidad, pero eso no va a definir su eternidad. Y muchas veces somos muy generosos con lo perecedero y nos olvidamos de lo que, de lo eterno. Y lo eterno solamente se logra si hay fe. Y si hay algo a lo que yo tengo que procurar, es llevar a las personas a una fe. ¿Cuántos están acá? Ahora, la generosidad. La generosidad es una ¿qué? Es una cualidad de Dios, pero también vemos que se sustenta o se respalda bajo ¿con qué? Bajo el principio del ¿qué? Del amor. ¿Cuántos están acá? Ahora, mire lo que pasa luego. Me llama la atención lo que pasó luego. Pasa el verso 66. Después del Señor exhortarlos y confrontarlos, verso 66. Dice en el verso 66: desde entonces, después de que los confrontó, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, mire esto. Si el Señor sabía de que después iba a haber un momento que los iba a confrontar, le iba a decir que aquí lo que más valía era su ¿qué? Su alma. Y los iba a confrontar, escúcheme bien, los iba a confrontar. Y después de confrontarlos, sabía que iban a ¿qué? A volver atrás. ¿Usted cree que usted podría ser generoso con alguien que le va a dar la espalda después? Séame sincero, ¿usted sería capaz de ser generoso con alguien que va a saber que luego usted sabe que se le va a torcer o le va a dar la espalda? Al menos que abundemos en amor. Al menos que abunde en amor. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Y por eso hablo de que nadie puede ser generoso, al menos, porque muchas veces uno dice: no, yo era muy amplio y yo daba, pero después de que me hicieron esto, no, yo era muy generoso en la iglesia cristiana, pero después yo que uno viví en una iglesia o me di cuenta de esto, que hizo el pastor esto, que hizo aquello, entonces no era tan generoso. Porque el generoso siempre se deleita y se goza. ¿Es en qué? Su gozo y su deleite está es en qué. ¿Sabe por qué Dios lo ama a usted a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de, aunque nos traicionen estos días? Había un hermano, me lo encontré en estos días, un hermano de la iglesia, estuvo pidiéndole a Dios un empleo. Y fue suficiente venir con el empleo. Mientras que no tenía el empleo, usted lo viera hasta ayunando y orando por ese empleo.
le dio el empleo y se alejó. En estos días me lo encontré y le dije, ¿usted qué? Me dijo, no, pastor, es que es muy duro, esto es muy duro. Y yo, duro, claro, más duro. ¿Cómo no va a ser duro uno lejos de Dios? Es que yo quiero. Yo, no, pues no quiere tanto por cuanto estás en estas condiciones. Ahí es donde uno piensa. Yo me preguntaba, Señor, ¿usted por qué no le ¿usted por qué le dio ese empleo? Si sabía que se le va a torcer. Mi hijo, a Dios no se puede entender si no estoy en la misma posición de Él. Y si yo no estoy en la posición de Él, con un corazón como el de Él, yo a Dios no lo voy a entender nunca. Yo a Dios nunca lo voy a entender. Y por eso hay gente que le cuesta entender lo que Dios ve. Y veces nos cuesta muchas veces entender a nosotros lo que Dios hace, porque estamos lejos de la posición de ¿quién? De Dios. Pero gloria a Dios que aquí hay una iglesia que clama, gime y llora, porque su anhelo y su deseo es ser como Cristo. ¿Cuántos estamos acá? Nuestro corazón palpita. Nuestro corazón, cuando yo veo esto, yo digo, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Porque a pesar de que sabía que se les iba a torcer y lo iban a dejar, aún así, porque escúcheme bien, él sabía de que ellos se iban. ¿Y por qué lo sabía? Porque si usted va a leer, mire lo que él mismo dice. Verso 65. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el ¿qué? Por el Padre. Ahora, él sabía de quién, de que muchos de ellos lo iban a ¿qué? A dejar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué siguió siendo generoso? Ahora, mire, aquí les aclaro algo. Por eso hablo de la cualidad del amor. En estos días hablaba con un pastor y me decía, pastor, estoy en unas luchas en la iglesia. Y yo, ¿por qué? Porque es que la iglesia me dice, pastor, le diezmamos a usted, pero no a la misión. Bueno. Y yo, ¿por qué? No, pastor, es que hay mucha gente allá que usted no sabe cuántos pastores han envenenado a la gente contra la misión. Y ellos se tragaron todo ese veneno. Y yo, hermano, pero para eso está usted como pastor, para cuidarles el corazón. Pero ¿sabe por qué? Yo le dije, mire, no nos engañemos. El estado de ellos, la conducta de ellos, es la misma ausencia que tienen ¿de quién? De Dios. Porque una persona con Dios, llena de Dios, nunca va a comportarse así. Porque siempre la persona que es poseedora de Dios, siempre va a tener un corazón generoso. Siempre va a estar dando, aunque el otro no le qué. Aunque el otro no qué. Porque él se deleita es en dar. Su gozo del generoso y el que se mueve en el amor no depende de que lo que recibe de otros. Su deleite, su gozo está en lo que él hace con otros. ¿Cuántos están acá? Y ahí es por eso que vemos que si hay una cualidad que resalta la generosidad, está acompañada ¿de qué? De amor. La generosidad es la expresión primero del amor. ¿Y por qué la expresión del amor? Lucas capítulo 7, verso 5. Quiero que mire este texto. Lucas 7, 5. Le voy a mostrar otro texto. Lucas 7, 5. ¿Cuánto lo tiene? Mire lo que dice allí. ¿Cuánto lo tiene? En el verso 4, lea el verso 4. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. A un centurión que fue a pedirle a Jesús, le mandó los ancianos para que hicieran un favor, le sanara a su siervo. Y le dice en el verso 4, los ancianos le dijeron, es digno de que este hombre les concedas esto. Verso 5, porque ¿qué? Ama a nuestra ¿qué? Y a nuestra nación. Y ahora, ¿en cómo se sustenta el amor? ¿Cómo se demuestra el amor? El amor nunca se puede demostrar sin hechos, sin acciones. Y por eso este hombre mostró que amaba a la nación judía.
Y la amó a tal punto que les edificó. Ahora, miren acá. Hoy en día encontramos gente dentro de la iglesia con mucho amor, pero por sí mismo. Pero cuando uno va a hablarles de la iglesia, en cuanto a la obra, en cuanto a la misma iglesia, hermano, una que mezquindad, donde se ve la ausencia y la falta de Dios en las mismas personas. Porque la presencia misma de Dios siempre lleva a una persona a ser ¿qué? ¿A ser qué? Generosa. ¿Y en qué se sustenta la generosidad? ¿En el qué? En la expresión del amor. La generosidad no solamente es la expresión del amor, la generosidad se apoya o es nacida del mismo amor. Porque este hombre dice que este hombre les construyó, les edificó una ¿qué? Se las edificó, él solo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque las ¿qué? Lo amaba. En estos días, cuando yo empiezo a escuchar todas esas cosas, yo le digo, hermano, mire, aquí hay algo. Le decía yo a este pastor, le voy a hacer, mire, abra los ojos. Porque gloria a Dios, hay cosas que son necesarias que sucedan y pasen, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, para que se apruebe muchos, la condición de muchos y el estado de muchos. Hay cosas que son necesarias que acontezcan, porque eso va a poner descubierto lo que verdaderamente la ausencia o la falta de Dios. Eso es lo que le va a poner a usted y lo va a confrontar a usted. Hasta qué punto usted de verdad. Porque hermano, mire, hoy en día tanta religiosidad. En estos días le voy a dar un tema bien bacano. Hay tanta religiosidad dentro de la iglesia. Hay tanto engaño que no, yo soy el hombre del amor. Yo soy el hombre del amor. No, aquí en la iglesia somos la iglesia del amor. ¿En qué se sustenta el amor? El amor se sustenta sino con qué. La mejor forma de sustentar. Y por eso Primera de Corintios capítulo 13 dice, usted puede entregar su cuerpo para ser quemado. Usted se puede sacrificar, usted puede saciarla, pero si usted no tiene amor, nada es. Porque mire, no es tanto. Y si yo no tengo amor, estoy ausente de Dios. Porque Dios es la fuente misma del amor. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? 3. Primero, el amor es la generosidad, la expresión del amor. 2, la generosidad es nacida del amor o se apoya en el amor. Y 3, la generosidad también es algo que se puede, algo que puede ser parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué hablo de que la generosidad es algo que puede ser parte? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y les voy a mostrar que es parte de que esto puede ser parte de nuestra naturaleza. Eso sí, si le damos lugar. ¿A quién? A Dios. Segunda de Pedro 1:4. ¿Cuánto lo tiene? Vamos a leerlo, por favor. Dice allí: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser ¿qué? Partícipes o participantes de la naturaleza ¿qué? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones o de los deseos. ¿Qué quiere Dios? Que tengamos participación en esa ¿qué? Participación en esa ¿qué? Naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de quién. ¿Cuál cualidad quiere Dios que tengamos participación? En la cualidad de la ¿qué? De la generosidad. ¿En la cualidad de la qué? De la generosidad. Esto también tiene que aprender. Esto tiene que ser para usted y para mí una cualidad de la cual también yo quiero manifestar y yo quiero sacar. ¿Cuántos están acá? Ahora, hay dos pensamientos de dos personas que quiero traerlos acá. Alguien decía, a mí, Carmichael, dijo estas palabras: siempre se puede dar sin amor, porque siempre estamos dando. Usted está dando para pagar una factura, está dando para pagar un mercado. A diario estamos dando. Está dando un pasaje, está dando en cualquier lugar. A diario estamos dando. Pero ¿cuál es la diferencia?
Siempre se puede dar sin amor, pero nunca se puede amar sin dar. Decía esta mujer. Siempre se puede dar sin amor, pero nunca se puede amar sin dar. Y otro pensamiento de otro hombre llamado Jeremy Taylor dijo esto: el que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. El que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. La esencia de la generosidad está en el autosacrificio. Otra vez, el que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. La esencia de la generosidad está en el autosacrificio. ¿Cuántos están acá? ¿En el qué? ¿Sabe por qué? El verdadero amor, Cristo, lo vemos. Él se dio, pero Él no se dio de cualquier manera. ¿Cómo se dio? ¿En sacrificio qué? En sacrificio vivo. Ahora, ¿qué lo sustentó Él? ¿Qué lo impulsó a Él? ¿El qué? El amor. Entonces, primero, la definición del amor, de la generosidad. Segundo, la generosidad como una cualidad de Dios. Y tercero, la generosidad es el amor en abundancia. ¿Por qué? Porque es la expresión del mismo amor, se apoya en el mismo amor. Y si hablamos de que es parte de nuestra naturaleza divina, es parte de que puede ser nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios, según primera de Juan 4:8, es que Él es ¿qué? Amor. Y Él nos llamó a tener esa participación con esa ¿qué? Con esa cualidad. Cuarto y último, como discípulos, escúcheme bien, debe haber el mismo sentir y anhelo. Escuche bien, como discípulos debe haber el mismo sentir y el mismo anhelo. ¿Y por qué? San Juan capítulo 6. Vamos a mirar qué hizo Jesús. Si hay algo que hizo Jesús, vamos a mirar. ¿Cuál era la razón? ¿Qué quería hacer? Cristo le podía haber entregado a ellos directamente, pero ¿qué hizo Jesús? Verso 11. ¿Qué les quería con el ejemplo, con la práctica? San Juan 6:11. En la práctica, mire lo que hace Jesús. De pronto lo leímos y no detallamos algo que quiero que lo analicemos. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo ¿qué? Dado gracias. ¿Los qué? Los repartió. Primero entre quiénes? Y los discípulos. Y luego los discípulos entre la... Ahora, ¿por qué? Escúcheme bien, ¿por qué el Señor cogió y lo repartió entre los discípulos y no entre otras personas? ¿Por qué la prioridad del Señor fue darle a los discípulos para que los discípulos dieran? Para enseñarles. Porque todo verdadero discípulo se tiene que aprender de su maestro. ¿Cuántos están acá? Ahora, mire, yo me extraño. Y yo le soy sincero, hay gente que gloria a Dios por todo lo que pasa. Como le decía ese pastor, no pastor, antes alégrese por lo que sucede. Porque esto le va a dar a usted testimonio. Y le va a dar mismo prueba de lo que usted tiene y de lo que usted lo rodea. Pero no para que se defraude y se amargue, sino para que diga, de verdad, confiar con todo el corazón de Jehová Dios del cielo. Porque eso es lo que Dios quiere con el hombre, llevarlo a una completa confianza de Él. Y si Él aún es necesario que la gente tenga malas conductas, gloria a Dios, porque eso me va a llevar a mí a confiar más en Él. Me acuerdo de una ocasión hace algunos años, cuando renuncié al trabajo para dedicarme al ministerio, un miembro de la iglesia me dijo estas palabras. Ya lo perdoné. Pastor, la iglesia no está en condiciones a usted de mantenerlo. Usted tiene una esposa y tiene unos hijos. No vaya de pronto a cargarnos a nosotros a punto de tamales, como mi esposa y yo nos defendíamos. No, tranquilo. Tranquilo que el Señor nos va a proveer. Y mire, y si hay algo, procure y gloria a Dios por esas palabras. Porque en medio de mi necesidad, si hay algo que me llevó esto,
a saber que delante de la gente no iba a abrir mi boca. Si iba a abrir mi boca, era delante de Dios. ¿Sabe qué muestra? Todo es necesario. Hay cosas que son necesarias que pasen. Pero yo le digo, sinceramente, eso duele. ¿Duele o no duele? Que alguien lo quiera a usted o alguien le desprecie a usted. Pero ¿sabe qué? Eso me lleva a mí a aferrarme más a Dios y a crear una mayor dependencia de Él. Pero también me debe llevar a orar por ellos, porque ahí es donde me muestra la iglesia lo falta, y aquellos que se creían tan qué, tan espirituales o temerosos. La espiritualidad no es algo que se lleva adentro. La espiritualidad es algo que se expresa, iglesia. La espiritualidad no es algo que se lleva adentro, o no es algo que se viste. La espiritualidad se lleva con obras, con acciones. Y las obras dan más testimonio que cualquier otra cosa. ¿Cuántos están acá? Ahora, como discípulos, ¿qué podemos dar? Hay 4 cosas que usted puede dar, abundar en dar. La primera, recursos. La primera, recursos. ¿Por qué hablo de recursos? Porque en el verso 9 dice allí: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Primero, la generosidad se expresa a través de los ¿qué? ¿A través de los qué? Recursos. Escuche bien. Mire, generoso no es el que diezma. Generoso no es el que diezma, porque el diezmo es una ley, un principio de Dios. Generoso es el que da más allá del mismo diezmo, porque el diezmo es el impuesto a Dios por ser dueño, como por constituirlo y reconocerlo a Él como dueño de la tierra y de los cielos y de todo lo que hay en ella. La generosidad se mide de verdad es a través de la ofrenda. Los recursos, primero la generosidad. Como discípulos, algo que el Señor nos mostró es recursos. ¿Y qué hizo Él? Cogió lo que tenía y lo multiplicó. ¿Qué proveyó allí? ¿Qué dio allí a aquellas personas? Recursos para suplir esa necesidad. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Volvieron a tener hambre? No. ¿Volvieron a tener hambre? Claro. Claro, lógicamente. O usted de los que come una comida le dura ya para el resto de la vida. Qué rico. Dígame para mantenerlo entonces. ¿Volvieron a tener hambre? En estos días vino alguien, una venezolana, y me dijo, y vino ofreciéndome. Le dije: mire, mujer, tome, llévese esta ofrenda. Pero ¿qué va a hacer mañana? Tome esta ayuda, pero ¿qué va a hacer mañana? Mujer, pégate de la mano de Dios. Porque si Él tiene poder para sustentar millones de aves, millones de animales, millones de plantas, yo creo que no, a ti y a tus hijitos no te va a quedar grande. Pero ahí es donde la gente tiene un gran problema. No quieren ir a la fuente de la provisión. No quieren ir de verdad a aquel que tiene el poder para suplir. Y por eso la gente sigue padeciendo hambre. Porque muchas veces la gente se preocupa más por lo de esta ¿qué? Tierra. Cuando el Señor dijo, la prioridad de las cosas de esta tierra, cuando el Señor dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Pero como la gente anda buscando las añadiduras y no el reino de Dios, por eso la gente se mantiene necesitada. Por eso es que la humanidad se mantiene necesitada.
Porque no han entendido el principio. Si yo doy el principio, mi prioridad es el reino de Dios, lo demás se va a ¿qué? Lo demás se va a ¿qué? A dar. Primero, como discípulos, ¿qué debemos dar? Debemos tener el mismo sentir y anhelo de dar ¿qué? Primero, recursos. Dos, Marcos 6:31. Vamos a mirar un pasaje paralelo de lo que tiene que ver allí. Y usted me va a decir, según Marcos 6:31, ¿a qué estamos llamados a dar? Marcos 6:31. Marcos 6:31. ¿Qué dice? Marcos 6:31. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían ¿qué? Tiempo para comer. Dos, un verdadero discípulo está dispuesto a dar ¿qué? Tiempo. Miren acá. Mire, hay veces yo me extraño con gente. Hay veces, me ha sorprendido muchas veces Dios con personas más nuevas que más antiguos. Gente nueva, más dispuestos a dar, siendo nuevecitos, que los mismos viejos. ¿Por qué? Pero yo me preocupo. ¿Pero por qué si es alguien que ha estado tiempo? ¿Acaso el testimonio del pastor lo ha dejado? O quizás, ¿en qué manera lo he dañado? ¿En qué manera lo he corrompido? ¿En qué manera lo he degradado? Y me extraño. Pero le digo que me sorprende. Y me sorprende, pero me sorprende Dios. Porque Dios dice: mi hijo, si aún estos no lo hacen, te voy a poner personas que sí lo van a hacer. Si aún hay gente que no quiere caminar, si hay gente que no quiere entender cuál es la cualidad con las que yo me edifico, de las cuales se tienen que definir, voy a levantar personas que lo hagan contigo. Y por eso, Señor, ¿no les quedaba qué? Ni tiempo para qué. Pero hay gente que tienen tiempo suficiente, pero no para qué. No, pero no para dar. ¿Cuántos están acá? Primero, estamos llamados a dar ¿qué? Recursos. Dos, tiempo. Tres, atención. Lucas capítulo 9 verso 11. Otro pasaje paralelo de esto. Lucas 9:11. Pasaje paralelo. Cuando la gente lo supo, lo siguió y lo recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora, en San Juan 6 también la Biblia nos habla de que muchas personas se acercaron a él. Y allí nos habla no solamente para alimentos, sino ¿y sabe qué hacía el Señor? ¿Los qué? Tercero, ¿los qué? Tercero, ¿les daba qué? Tercero, ¿les daba qué? Atención. Mire acá. Usted no sabe cuánto me ha tocado con la iglesia, con algunos hermanos, trabajar aquí. Hermano, atiendan a la gente nueva. Esa alma, dígale, hermano, cuando venga, hermano, Dios le bendiga. Usted es una persona importante para Dios y también para nosotros. Si lo es para Dios, recíbalo, atiéndalo. ¿En qué le puedo servir? En estos días llegó a un hombre. Estaba conversando acá con el hermano. Y llegó un señor. Pastor, venga, me hace el favor. Necesito que me atienda, necesito una consejería. Yo, claro, pero estoy ocupado en estos momentos. Espéreme. Y me dijo, ¿cuánto lo espero? Media horita. No, muchas gracias. Yo, venga. Espéreme pues menos tiempo. ¿Cuánto necesita? Espéreme tan siquiera 5 o 10 minutos. Venga, pastor, si quiere. Bueno, llegó el Señor. Me dijo, entonces lo despaché y le entré. Me dijo, pastor, busco a alguien que necesito desahogarme con alguien. En estos momentos estoy pasando estas situaciones.
Se sacó un frasquito de veneno. Me iba a envenenar. Me mostró las manos. Intentos de suicidio en las manos. En el cuello, cicatrices. Y ahorita me iba a envenenar. Pero usted me conmovió. Usted me ha hecho sentir que mi vida sí vale para Dios. Usted, su atención, el mero hecho de que usted me atienda, me ha hecho sentir de que de verdad yo soy importante para Dios. Yo creía que no era importante para nadie por mi situación. Porque fui de un cura y ni siquiera me dijo que no tenía tiempo. Fui, en estos días vino también un familiar, un hermano, fue a un problema matrimonial y vino en horas de ayunos. Estaba en el ayuno y me llamó la madre, pastor, que si puede atender a mi hijo. Claro, ¿cuándo? Que si puede atenderlo ya. No, dígale que se venga, que yo pongo a alguien. Y me dijo, pastor, mire, ¿sabe que ya está viniendo acá? Me dijo, mire, pastor, ayer fui a donde un cura que me atendiera porque tenía un problema familiar. Y usted me conmueve. Gracias, pastor. Este hombre, el que se iba a envenenar, lo mismo. ¿Sabe cómo se desbarató un plan del diablo? Con atención. Y aquí muchas veces somos personas desatentas. Muchas veces somos desatentos, muchas veces no sabemos que esa persona que puede llegar puede venir con una cantidad de miles de problemas. Y un saludo, una palabra, un acto, escucharlo, solamente escucharlo. Pero mucha gente está en su propio mundo. Primero, recursos. Segundo, tiempo. Tercero, atención. Mire, iglesia, entendamos estos principios, porque si usted no está dispuesto a dar, mire, mucha gente, me ha tocado ver que muchas veces hay gente está encerrada en su propio ¿qué? No, en su propio mundo. Y hay cristianos que dicen ser discípulos de Cristo, pero todas sus prioridades tienen que ver con Él mismo. Sus recursos con Él mismo. Su tiempo con Él mismo. Y su atención con Él mismo. Y si no me atiende, se molesta. Porque quiere, y si de pronto piden, de pronto, hay veces uno no puede. Y si no, entonces ahí es donde, hermano, ¿usted qué discípulo es? Y cuarto, este sí que está bien sabroso, que también nos manda a dar. Mateo, capítulo 18. Este está bien sabroso. ¿A quién nos mandó a dar Dios? Cuarto y último. Mateo 18. ¿Cuánto lo tiene? Verso 21 y el verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que equivale 7 por 7, 70 por 70, 7 por 7, 49, le agrega un 0, 490 veces. Ahora, en otras palabras, sea generoso a perdonar. ¿Cuántos son de los que dicen: oye, usted siempre con el mismo cuento, que le perdone y siempre vuelve y me la embarra? Usted siempre me la embarra. Siempre le dice a uno: ay, ahora, ay, mío, yo sé que yo te fallé, yo sé que yo hice. Pero es que siempre la misma. No, vuelva a ser seria, no, ya cambie. ¿Sabe qué está mostrando él? Su falta de ¿qué? De Dios.
Su falta de Dios, porque la falta de Dios lo lleva a ser ausente de amor. Y si es ausente de amor, es ausente de generosidad y es ausente de perdón. Perdón. Ahora, ¿en qué está falta usted? ¿Qué le falta a usted? ¿Cuántos son generosos acá? ¿O cuántos queremos andar en la generosidad? Bueno, como los magos. ¿Cuántos quieren caminar en la generosidad? De dar. ¿Quién tiene para dar recursos? Porque el evangelio es práctico. El evangelio muchas veces, nosotros hemos creído que el evangelio es de escuchar, recibir y hablar. Hablamos muy lindo, decimos muchas cosas, pero vivimos muy poco. Preocupémonos. Y ya hay gente tan vieja que sabe tanto de Biblia, pero vive tan poco. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Da. Usted no está dando. Si está dando es porque Dios le ha dado. Porque nadie puede dar al menos que Dios le dé. Y nunca Dios le va a poner a pedir a usted algo si antes no le ha dado. ¿Cuántos están acá? Porque muchas veces nos dedicamos a aprender y a saber tantas cosas, pero no entendemos que el evangelio es algo práctico. Si hay algo que el Señor nos ha enseñado, gloria a Dios. Bueno, la generosidad tiene que ver. La generosidad no es saber las cosas. El amor no tiene que saber con saber. El amor es la expresión. Por eso Cristo es la expresión del amor de Dios. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Y bajémonos de tanto engaño, de creernos espirituales, cuando las cualidades nuestras no asemejan en nada. ¿A quién? A Cristo. Esto, Dios les bendiga, no es para mí, porque como Dios me está enseñando a dar, dar, no se les olvide siempre dar, no solamente el que da lo que sería tan fácil tirar, no está dando. El que da lo que sería tan fácil tirar, da sin generosidad. La esencia de la generosidad está en el autosacrificio. Una mujer dio 2 monedas, pero era lo que tenía, y se quedó sin nada. Ella era generosa, más que muchos, porque ella dio. Amén.